Aleluya, aleluya. De Jesús de Nazaret, que el Señor bendiga. Amén. A todos los hermanos, amigos, compañeros que van a estar ahí, aleluya, viendo este video a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Para nosotros es un honor y un privilegio inmenso el que el Señor nos concede de poder, aleluya, ser de bendición a través de estos medios. Amén. A tanta gente, tanta familia, gloria al Señor, aleluya, que están recibiendo la enseñanza de la palabra. En esta noche vamos a dar inicio a lo que es, amén, nuestro discipulado bíblico, gloria al Señor, con un tema, aleluya, muy especial en esta noche. Vamos a utilizar como base la carta a los Hebreos, capítulo número 4, Hebreos, capítulo número 4, y vamos a estacionarnos en el verso 14, aleluya, hasta seguir al verso 16. Hebreos, capítulo número 4, verso 14 al 16. Si usted lo tiene, me responde con un amén. 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 Y leemos a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, gracias por tu palabra bendita. Tu palabra es eficaz, es viva, Dios mío, y todavía hace el efecto por lo cual se envía. Yo te ruego, Señor, que nos concedas el entendimiento, Padre, para poder recibir, Dios mío, esta enseñanza y que podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Cristo. Padre, para gloria de tu nombre, así te lo pedimos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. El tema de esta noche, aleluya, es la impecabilidad de Jesucristo. Amén. La impecabilidad de Jesucristo. Y esto, ¿verdad? Para comenzar a definir este concepto que encontramos en las Sagradas Escrituras, aleluya, no es otra cosa que el testimonio que nosotros tenemos en la Biblia acerca de la vida santa, piadosa y de perfección que tuvo nuestro Señor Jesucristo, aleluya, durante toda su vida en esta tierra. Amén. Voy a repetirlo. Cuando hablamos de la impecabilidad, amén, estamos hablando de ese concepto que encontramos en las Sagradas Escrituras, que dice, aleluya, que la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra fue una vida de perfección, fue una vida de piedad, fue una vida santa y fue una vida donde Cristo no cometió en lo absoluto ningún tipo de ofensa ni de pecado en contra de Dios. Aleluya, puesto que Él era Dios mismo encarnado. Aleluya, gloria al Señor, aleluya, y manifestado en esta tierra. Así que, amén, ya hemos definido ese concepto. Cuando usted escucha esa palabra impecabilidad, aleluya, impecable, está hablando de alguien, gloria al Señor, con ningún tipo, amén, aleluya, de, gloria al Señor, de situación negativa, de ningún tipo de conducta negativa, ningún tipo de pecado. A su nombre sea la gloria. Y es interesante ver, hermano, que los textos que nosotros acabamos de utilizar, el escritor a los Hebreos está dando por hecho que Cristo Jesús, escuche bien, aleluya, aquel que se manifestó en carne en esta tierra, aleluya, vino del Padre, es decir, vino desde el cielo. Y él establece claramente en el verso número 14, alabado sea el nombre del Señor, que Cristo traspasó los cielos. De manera, aleluya, que el escritor está dando por hecho lo que hemos venido discutiendo a lo largo, ¿verdad?, de todos estos estudios, amén, acerca de la preexistencia de Cristo. Cristo siempre existió en un plano eterno, pero cuando llegó el momento oportuno y señalado por Dios, Cristo traspasó los cielos. Amén. Cristo, aleluya, siendo Dios, vino a esta tierra para tomar forma corporal de un ser humano, alabado sea el nombre del Señor, para llevar a cabo, amén, aleluya, un plan de redención y de salvación
para con los hombres. Alabado sea Dios. Ahora, lo próximo que notamos también en este texto, y es que el escritor a los hebreos se refiere a él, aleluya, no solamente como el Hijo de Dios, sino que también se refiere a él como un gran sumo sacerdote. Aleluya. Y es importante también que entendamos ese concepto, hermano, porque, alabado sea el nombre del Señor, porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, amén, entiéndase, en el Antiguo Pacto, gloria al Señor, habían sido constituidos hombres, amén, señalados y escogidos por Dios para que estos fueran representantes del pueblo ante Dios y que a través, aleluya, de oraciones y sacrificios se pudiera expiar, es decir, se pudiese perdonar el pecado de toda la nación entera. Alabado sea Dios. Y a esta persona o este representante se le conocía como el sumo sacerdote. Y es importante, hermano, que entendamos esto, gloria al Señor, porque el escritor a los hebreos se está refiriendo a Cristo, aleluya, no como un simple sumo sacerdote, sino que está diciendo que es el gran sumo sacerdote, es decir, aleluya, que entre todos los sacerdotes manifestados, aleluya, para con el favor del pueblo, este es el sacerdote por excelencia. ¿Sabe por qué? Porque incluso cuando el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo, también él tenía que presentar ofrenda para que su propio pecado fuese perdonado. Pero no así con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el impecable. Él nunca cometió pecado. Aleluya. Y esto es lo que Él va a establecer luego en el verso número 15. Él dice: nosotros no tenemos un representante ante Dios, un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse, que no pueda sentir compasión por nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Amén. Porque Él fue tentado en todo, escuchen bien, según nuestra semejanza. Es decir, Dios se hizo hombre y vino en una naturaleza humana a esta tierra, alabado sea Dios, para padecer en carne las mismas situaciones que usted y yo tenemos que padecer, aleluya, como seres humanos. Amén. Y debido a esa humanidad presente en la vida de Cristo, Cristo tiene una idea experimental. Porque fíjese, el Señor conoce lo que es la tentación. Él es omnisciente, Él lo conoce. No que Él lo haya practicado, aleluya, pero Él conoce lo que es el pecado, Él conoce lo que es la tentación, Él conoce lo que es bueno, Él conoce lo que es malo, Él conoce absolutamente todo. Pero era necesario, aleluya, que Dios mismo tuviera una experiencia de humanidad encarnándose para venir, aleluya, a ser nuestro sumo sacerdote, y que de esta manera Él pueda compadecerse de nosotros, entendiendo nuestras debilidades, hermano. A su nombre sea la gloria. Usted sabe lo que es que el Dios del cielo crea al ser humano del polvo de la tierra. Aleluya, lo hace un muñequito de carne y hueso. Alabado sea el nombre del Señor. Y que para poder revertir todo el desastre que cometió Adán y Eva en el huerto, a su nombre sea la gloria, Dios mismo dijo: bueno, yo voy a tener que meterme en un cuerpo humano. A su nombre sea la gloria. Y venir, aleluya, en semejanza de cuerpo mortal, de hombre. Alabado sea Dios. Para tener una experiencia, amén, humana. Siendo Él Dios, tener una experiencia humana. Alabado sea el nombre del Señor, para poder entregar su propia vida en sacrificio por nuestros pecados. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que estando Él en esa semejanza de ser humano, no era que Él aparentaba ser un humano, Él era humano. Él vino en esa semejanza de hombre. Aleluya. Dice la Escritura que estando en esa semejanza de hombre fue tentado, ¿saben qué? En todo. En todo es en todo, hermano. Porque las Sagradas Escrituras no pueden mentir. Cristo fue tentado en todo.
mismo que usted es tentado, en lo mismo que yo soy tentado, alabado sea Dios, Cristo tuvo que padecer las mismas tentaciones. Aleluya, dentro de la esfera de su naturaleza humana. Y vamos a explicar eso en breve. ¿Por qué? Porque, de nuevo, algunos pueden dar la mala impresión cuando tratan este tema de que para Cristo se le hizo muy fácil vencer el pecado, amén, y participar de la naturaleza humana, porque como Él era Dios, pues para Él era fácil y era un bombito al pinche el poder, ¿verdad?, hacerle frente al pecado, a las tentaciones, etc. No, hermano, aleluya, para Cristo no fue fácil. Aleluya. No fue fácil. Aunque Él no podía pecar porque era Dios. Entonces, hermano, aleluya, es interesante porque aquí es donde se abre un debate muchas veces. Y esto ha sido un debate, hermano, a través de los siglos. A través de los siglos, los teólogos han entrado en debate y han, alabado sea el nombre del Señor, debatido acerca de si Cristo podía o no podía pecar. Si Él podía o no podía pecar, o algunos van más lejos, si Cristo en realidad nunca pecó. Pero vamos a ver a través del estudio que dice la Biblia acerca de esa vida perfecta de nuestro Salvador Jesucristo en esta tierra. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la vida de Cristo? Si verdaderamente Cristo vivió una vida de perfección. Si es verdad que Cristo realmente fue tentado. Vamos a ver eso, aleluya, a través de las Sagradas Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que, hermano, aquí está partiendo de la premisa de que Cristo, dentro de esa naturaleza humana, amén, tuvo que enfrentar las tentaciones y las debilidades como usted y yo las tenemos que enfrentar. Ahora bien, ¿por qué hay gente que entra en esa disyuntiva y dice, no, pero es que, aleluya, hermano, mire, yo le voy a decir algo y hago un paréntesis, y esto es bastante serio. Hace, qué sé yo, el año pasado, si no me equivoco, amén, o hace año y medio, yo escuché a un maestro de la palabra de este país decir que Jesús no era Dios. Porque si Jesús hubiese sido Dios, Jesús entonces no hubiese sido tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, utilizan textos como el que encontramos en Santiago capítulo número 1. Escuche bien. Y verso número 13. Mira lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces ellos toman ese texto y dicen, Jesús no era Dios. Porque si tú dices que Jesús era Dios, entonces tú tienes que decir que siendo Él Dios, fue tentado. Y ellos concluyen, Jesús no podía ser Dios. Ahora, lo que ellos ignoran, hermano, es lo que yo le vengo hablando hace unos días y lo que vamos a discutir en esta noche también, aleluya, de esa unión hipostática de Cristo. ¿Qué es eso, pastor? Eso suena a enfermedad. No, no es una enfermedad. Eso habla acerca de esa, aleluya, doble naturaleza que hay en una sola persona llamado Jesucristo. Jesucristo es una persona con dos naturalezas. Entonces, cuando usted entiende eso, se resuelve ese asunto de que si Jesús era Dios, ¿por qué entonces fue tentado si Dios no puede ser tentado? Se resuelve fácil, porque Jesús nunca fue tentado como Dios. Él fue tentado como hombre. El problema es que la gente, ¿verdad?, encapsulan a Jesús simplemente, no. Él era Dios, pero ignoran que Él es una persona con dos naturalezas. Cuando Cristo fue tentado, Él no podía ser tentado como Dios. Él fue tentado en la esfera de su humanidad. Su nombre. Amén. A su nombre sea la gloria. Y ejemplo de eso tenemos nosotros, por ejemplo, en Mateo capítulo número 4,
Lucas capítulo número 4, donde habla acerca de la tentación de Jesús en el desierto. La tentación de Jesús en el desierto. Y cuando usted ve la naturaleza de esas tentaciones, todas están íntimamente relacionadas con apelar a la humanidad de Jesús. Por ejemplo, habiendo Jesús ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre, ¿sí o no? Él no sintió hambre como Dios. A Dios le da hambre. Él no sintió hambre como Dios. Él sintió hambre como hombre, como ser humano que estaba en un cuerpo de carne y hueso y que tiene unas necesidades fisiológicas como el resto de la humanidad. Y es en ese contexto que Satanás se aparece para tentarlo, no como Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y ahí se cumple Santiago. Él no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal tampoco. Así que Satanás, aleluya, no vino para tentarlo como Dios, vino a tentarlo como hombre. A su nombre sea la gloria. Ahora, un detalle muy importante es el siguiente también. Algunos piensan que Cristo fue llevado al desierto para luchar contra el pecado y que cabía la posibilidad de que Jesús pecara en el desierto. Hermano, eso es totalmente erróneo. Cristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, dice el texto, pero fue precisamente para demostrar que Él no podía pecar. Él no fue llevado ahí a ver si podía vencer. Porque decir que Cristo podía pecar equivale a decir que Dios puede pecar. Hermano, y si nosotros decimos que Dios puede pecar, se armó la grande. Y los ateos a veces utilizan ese argumento. Dicen, ¿hay algo imposible para Dios? Y tú le dices, no, para Dios no hay nada imposible. Ah, pues entonces puede pecar. Se las inventan de alguna manera, ignorando el carácter perfecto, santo que tiene nuestro Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Así que cuando Cristo va al desierto precisamente para dejar demostrado que Él no podía pecar. Y cuando Él demuestra que no puede pecar, eso lo que trae a relucir entonces es que Él es Dios. Dios manifestado en un cuerpo de hombre. Entonces todas, hermano, las tentaciones giran en torno a la humanidad de Cristo. Primero lo tientan. Si tú eres el Hijo de Dios, pide esas piedras que se conviertan en pan. Note cómo trata de jugar con su identidad, pero utilizando la humanidad de Jesús. Y Jesús le dijo, qué chévere, ¿verdad? Con una tacita de café no cae nada. No, Cristo no pecó, hermano, no titubeó. No pecó. Le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Clarito. Allá entonces trató de tentarlo ofreciéndole todos los reinos y las riquezas de esta tierra. Dígame usted, ¿acaso Dios no es el dueño del mundo y de todo lo que en él habita? Él es dueño de todo. Pero lo está tentando en la esfera de su humanidad porque Cristo viene de un hogar humilde. Cristo no poseía riqueza. Cristo no poseía, hermano, una vida ostentosa. Él venía de un hogar humilde. ¿Y qué es lo que está tratando Satanás de utilizar? Su humanidad para llevarlo al pecado, pero es que era imposible. No había forma. A su nombre.
Luego le lanza un reto, lo lleva al pináculo del templo y le dice: si tú eres hijo de Dios, lánzate. Y le cita el Salmo 91. Que tú sabes que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. A veces el diablo se sabe más la Biblia que el evangélico que yo conozco. Ay, Señor amado. Se la sabe, hermano. Por eso es importante venir a los estudios. Alabado sea Dios, porque Él sabe, aleluya, Él conoce la palabra. Lo que Él no puede es vivirla, aleluya, no la puede aplicar. ¿Qué hizo? Sacó un texto fuera de contexto, tratando de tentar a Cristo también desde la esfera de su humanidad. Y Cristo, aleluya, no pecó en ninguna de esas tentaciones. Y habiendo acabado el diablo, dice el texto, se apartó de él por un tiempo. Lo dejó tranquilo por un tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que es importante que nosotros podamos hacer esa distinción. ¿Eso es Dios? Claro que es Dios. Pero cuando Él padeció, amén, esta situación de las tentaciones fue dentro de esa esfera de su humanidad, hermano. En esa esfera de su humanidad. No como Dios. Porque, por ejemplo, aleluya, cuando usted mira, por ejemplo, hay un salmo que dice que no se dormirá el que te guarda. ¿Sí o no? Está hablando acerca de Dios. Dios Padre, no se dormirá el que te guarda. Sin embargo, tú ves a Cristo dormido en la embarcación en plena tormenta. Y estaba, hermano, pero durmiendo, pero yo imagino que estaba hasta roncando. Pues tú sabes lo que es tener una tormenta encima y que lo estén tratando de despertar y que él ni se despierta. Maestro, sálvanos que perecemos. Pero el Salmo dice: no se dormirá el que te guarda. Porque Cristo se durmió en la esfera de su humanidad. Era un ser humano. Padecía, hermano. Cristo iba a la letrina también. Él la menciona en los evangelios. No lo que entra en el hombre contamina el hombre, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina el hombre. Porque, aleluya, lo que entra en el hombre dice que vuelve a salir en la letrina. Cristo iba al baño, Cristo sentía hambre, Cristo, todo lo que hemos discutido a través, hermano, de todos estos estudios. Gloria al nombre del Señor. Pero hay algo que Cristo no podía hacer. Y eso que Cristo no podía hacer era precisamente pecar. Ahora, ¿qué es el pecado, hermano? A mí me gusta mucho una definición que yo lo utilicé aquí cuando dimos el estudio acerca del pecado. Falta de conformidad a la voluntad de Dios. Eso es pecado. Cuando usted y yo no nos conformamos a la voluntad establecida por Dios. Hay muchísimas otras definiciones, pero me gusta esa particularmente porque hay una expresión que Cristo utiliza a lo largo de todos los evangelios. Él dice: yo vine aquí por voluntad de mi Padre. O sea, Él está diciendo: todo lo que yo hago, lo hago en conformidad de lo que el Padre ha dicho que yo tengo que hacer. Entonces, eso es testimonio suficiente para entender, aleluya, que todo lo que Jesús está haciendo, amén, dentro de ese marco ministerial y de su propia vida, amén, aleluya, todo Él lo hizo en conformidad con la voluntad de Dios. Nosotros podemos intentar vivir vidas que estén lo más apegados a la voluntad de Dios, hermano, aleluya, pero nuestra obediencia jamás será perfecta, al menos en este plano terrenal. Pero la obediencia de Cristo fue perfecta, hermano. Y tenemos varios hechos y comparto con ustedes, amén, Mateo capítulo número 3. ¿Verdad? Esto yo no lo tengo anotado, esto es simplemente, ¿verdad?, que el Señor me lo puso en la mente ahorita y lo quiero compartir. Mire lo que sucedió en Mateo capítulo 3. Amén, aleluya. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Mira lo que pasó. Mira, si Cristo hubiese vivido una vida de pecado, si Cristo hubiese pecado, entonces el Padre no hubiese hecho esta declaración. Y Jesús,
Después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y los que estaban allí escucharon esa voz, hermano. O sea, el Señor está diciendo: mi Hijo vive conforme a mi voluntad. Y vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano, es vivir una vida, aleluya, de impecabilidad. ¿De quién otro el Señor ha dado un testimonio así? Ahora, esto se repite luego en Mateo capítulo 16. Se repite, hermano. Es como el Señor confirmando. Después del bautismo pasa mucho tiempo y dice la Escritura, amén, en Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17. Ahí habla de la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Escuche bien. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz que desde la nube que decía, ¿qué decía? Lo mismo que dijo en el capítulo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Wow. O sea que Cristo nunca demostró tener falta de conformidad hacia la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Cada vez que el Padre daba testimonio acerca de Él, acerca del Hijo, daba un fiel testimonio de que Él era perfecto, era intachable, era santo, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Y ese es el más grande testimonio que puede tener cualquier persona, hermano. Aleluya. Una cosa es el concepto y el criterio que tenga la gente acerca de ti, otra cosa es lo que Dios dice de ti. Alabado sea Dios. Porque usted se puede, hermano, presentar como usted lo olvide. Aleluya. Usted es lo más grande. Usted es un querubín. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Pero el testimonio más fiel y más grande que puede tener cualquier ser humano, aleluya, es el testimonio. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de ti? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de mí? Alabado sea Dios. Mire, ante los ojos de la mujer de Job, Job era un desgraciado. Pero todavía tú retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete, hijo. Tú no ves que tú estás todo fastidiado. Eso es si hubiese sido boricua, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el testimonio que Dios había dado acerca de Job antes de que él fuese probado de esa manera? Él dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es perfecto, que es íntegro, que es justo, apartado del mal. A los ojos de los hombres, Job era un desventurado. Después tenía, hermano, una compañía de amistades que no eran los mejores tampoco. Se le pegaron al lado y empezaron a decir: eso es porque tú pecaste. ¿Acaso tú te crees más justo y más santo que Dios? Y empezaron a añadirle más quebranto encima del que él tenía. Y la Biblia dice que en todo esto no pecó Job. A su nombre sea la gloria. Se mantuvo íntegro ante Dios. Amén. Y tenía y gozaba de buen testimonio. Aleluya, delante de Dios, aunque los hombres no creyeran en él. A su nombre sea la gloria. ¿Significa esto que Job era impecable? No, eso no es lo que significa. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Sino que él sabía que su justicia
no era nada y que dependía de la justicia de Dios para entonces estar en paz con Dios. Amén, aleluya. Así que, aunque la Biblia utiliza unos términos bastante fuertes, como que dice que era paz, que era justo, que era íntegro, otras versiones dicen que era perfecto. Aleluya. A veces nosotros tenemos el mal concepto de pensar que la palabra perfecto significa una persona impecable. Bueno, la palabra perfecto cuando se trata de Jesús sí habla de impecabilidad. Pero cuando habla, aleluya, de los seres humanos, la palabra perfección habla de madurez, no de impecabilidad. Usted y yo no somos impecables. Todos nacimos en pecado. Así que cuando la Biblia dice, por ejemplo, Jesús hace, hermano, una demanda bastante fuerte a su pueblo. Dice, ustedes deben ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué Cristo le está diciendo? Ustedes tienen que ser impecables. No, pues si Cristo sabe que eso es imposible. Está diciendo que debemos procurar, hermano, crecer a la medida de la estatura de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Crecer en madurez, crecer en fruto para el Señor. Amén, aleluya. Así que, ¿verdad? Habiendo definido esos conceptos y todas esas, aleluya, esas palabritas, gloria al nombre del Señor, aleluya. Es importante señalar lo siguiente, hermano. Cuando nosotros profundizamos en los evangelios, todo el testimonio que nosotros vamos a encontrar, hermano, y esto es extraordinario. Ninguno de los escritores se contradice el uno al otro. Todos están muy de acuerdo en que Jesús vivió una vida de piedad, de justicia, de santidad y de perfección. Todos están de acuerdo. Marcos, Mateo, Lucas, Juan, todos están de acuerdo. Cuando vas al libro de los Hechos, el mismo testimonio. Cuando ves las cartas paulinas, cuando ves, aleluya, las cartas pastorales, todos están de acuerdo de que Cristo era el Cordero sin mancha. Era un hombre, aleluya, gloria al Señor, pero fue perfecto. Entonces, hermano, mire, encontramos algunas cualidades. Por ejemplo, le menciono, una de las cualidades de Cristo, número uno, era que era perfecto. De nuevo, esa es la palabra, impecable. Amén. Cristo era perfecto. ¿Qué más? Cristo vivía en una sumisión total a la voluntad del Padre. Y ese testimonio usted lo encuentra en los evangelios. ¿Qué más tenía Cristo? Cristo tenía una compasión tierna por los perdidos. ¿Qué más? Cristo tenía también valentía, tenía una fe inquebrantable, era un hombre paciente y también era humilde en extremo. Nos ayuda el Señor a nosotros tener por lo menos la mitad de esas cualidades. O sea, Cristo poseía todo esto, y esto es un resumen, hermano. Cristo poseía todo eso y muchísimo más. Pero al menos, ¿verdad? Estas que le mencioné son aquellas virtudes y cualidades que usted va a encontrar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo va a encontrar todo el tiempo. Estudia la vida de Jesús con detenimiento, va a ver todas esas virtudes y todas esas cualidades, aleluya, que demuestran, gloria al nombre del Señor, que Cristo no era un hombre común y corriente. ¿Ok? Alabado sea el nombre del Señor. Era un hombre totalmente perfecto. También los evangelios nos dicen que Cristo dependía totalmente de la ayuda del Espíritu Santo y que mantenía una comunión ininterrumpida con el Padre. Amén, aleluya. Una comunión ininterrumpida con el Padre. Ahora, como miembro de la raza humana, tuvo que aceptar la amarga copa de la cruz y se convirtió en el Salvador del mundo, habiendo aceptado, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, la voluntad del Padre para con su vida, ¿verdad? En este sentido. Gloria al nombre del Señor. Así que encontramos en los evangelios todos estos atributos que hablan de un ser humano de carne y hueso, pero que poseía unas virtudes, pero extraordinarias, hermano, en extremo. Demasiado, unas cualidades asombrosas. Cuando la gente
¿verdad? Y no estoy hablando, aunque ellos eran hipócritas también, porque los fariseos y los líderes religiosos, ¿verdad?, interactuaban con Cristo y se maravillaban de su sabiduría. El problema era que no lo querían reconocer. Alabado sea Dios. Había algo especial en Cristo, que cuando la gente interactuaba con él tenían que llegar a la conclusión: este hombre no es de aquí, este hombre es otra cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué más declara la Biblia acerca de la impecabilidad de Cristo? ¿Qué más declara la Escritura? Vamos a ver por lo menos 3 declaraciones, hermano, pero contundentes, que dicen que Cristo nunca pecó. Nunca. Número uno, Segunda de Corintios 5:21. Escuchen esto. Segunda de Corintios 5:21 dice que Él no conoció pecado. A su nombre, gloria. Aleluya. O sea, ahora, una cosa es saber y otra cosa es conocer por experiencia. ¿Sabe Dios lo que es el pecado? Mejor que tú y que yo. ¿Tuvo que Él enfrentarse al pecado? Sí, se enfrentó al pecado. Claro. Pero Él no fue partícipe de ese pecado por experiencia, no lo conoció por experiencia, no lo practicó, no lo ejecutó, no sucumbió ante las tentaciones del pecado. Así que mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, es decir, aquel que no participó, aquel que no experimentó siendo hombre, no vivió en su carne el pecado, dice, por nosotros fue hecho pecado. Amén, aleluya. Esa traducción, ¿verdad?, no es la mejor traducción, porque se supone que lo que está tratando de comunicar el apóstol Pablo es que aquel que no participó del pecado, por nosotros fue tratado como un pecador. ¿Ok? Eso es lo que significa esa expresión. El que no conoció pecado por nosotros, por los pecadores, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es extraordinario. Está diciendo que el Padre trató al Hijo como debía tratarnos a nosotros, y a nosotros nos trató como debió tratar al Hijo. El Padre trató al Hijo como si fuera un vil pecador en la cruz del Calvario. Incluso quitó su mirada, lo abandonó por un breve tiempo en la cruz. Lo trató como un pecador por amor a nosotros. Ahora a nosotros, que somos los que nos merecíamos estar, hermanos, clavados en esa cruz, los que merecíamos el infierno, a nosotros mira cómo nos tratan. Dice la Biblia que, amén, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, hermano. Aleluya. Número 2, ya dijimos, no conoció pecado. La próxima declaración está: no hizo pecado. No hizo pecado. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:22? Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo no hizo pecado. Él no lo conoció por experiencia, tampoco lo practicó. Primera de Pedro 2:22. Ahora, Hebreos 4:15, que fue uno de los textos que leímos al principio, dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Cristo no conoció el pecado por experiencia, tampoco cometió ningún tipo de pecado. Por duro, hermano, que se nos, o difícil que se nos haga a nosotros pensar eso. A veces, ¿verdad?, tratamos de entender eso con nuestra mente tan limitada,
Y hermano, se le va a fundir el cerebro y usted no lo va a alcanzar a entender. ¿Ok? Alabado sea Dios. Porque recuerde que usted lo está viendo desde un cuerpo corruptible. Alabado sea Dios. Ahora, número 3. ¿Qué dice la Biblia? La tercera declaración es que Cristo no tuvo pecado. Él no tuvo pecado. Entonces, esta declaración es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que después del pecado de Adán, toda la raza humana nace en pecado. ¿Sí o no? Eso lo estudiamos ya. Toda la raza humana a partir de Adán y Eva nace en pecado. Ahora, aquí hay una declaración importante porque dice que Cristo no tuvo pecado. Es decir, que aunque Él vino en una forma de hombre, vino en un cuerpo humano, Él no participó del pecado como herencia, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Así que Él no conoció el pecado por experiencia, Él no practicó el pecado ni vino en pecado tampoco. Por eso era necesario que Él viniera a través de un nacimiento virginal. Amén. A través de una virgen. Un hombre no podía colocar su semilla ahí, porque inmediatamente quedaba descalificado. Amén, aleluya. Porque el pecado, incluso usted y yo lo llevamos en los genes. El pecado, hermano, nos corrompió por completo. Era necesario entonces que Cristo fuese engendrado por el Espíritu Santo en el vientre, no de cualquier mujer, una mujer consagrada y apartada para Dios, que también era pecadora, que también necesitaba salvación. Alabado sea el nombre del Señor, pero que el Señor dijo: en ese vientre yo puedo colocar, aleluya, la semilla para que mi hijo nazca. Aleluya. Y esa semilla, amén, era Dios. Pero, amén, ese junte, aleluya, gloria al nombre del Señor, de las XY y de las 2X, a su nombre sea la gloria, lo que hizo fue que encarnó a Dios mismo en esta tierra. Alabado sea Dios. Qué tremendo. Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto a que Cristo no tuvo pecado, verdad? Él no fue concebido en pecado. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él, ¿por qué? Porque es que Él apareció. En el tiempo señalado por Dios, Él apareció. ¿María se esperaba estar embarazada? No, Cristo apareció. Su nombre. Gloria, aleluya. Ella era virgen, ella no había tenido relación. Cristo apareció. Imagínense qué clase de sorpresa. Hay mujeres que se sorprenden. Ay, ¿por qué? Pero no te sorprendas porque tú no eres virgen. ¿Me sigue? O sea, ¿cuál es la sorpresa? Pero para María, eso tiene que haber. Y para José, ay, Dios mío. Ese sí que se llevó la sorpresa del año. Ese hombre tenía que estar, hermano, turbado. ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? Aleluya. Estando desposado con ella, ¿verdad? Entonces, aleluya. Pero Cristo apareció. Aleluya. Santo. Aleluya. Cuando el diablo ni se lo imaginaba. A su nombre y gloria. Cristo apareció. Y cuando Cristo apareció, entonces el diablo y el infierno se revolcó. Y allá el diablo tomó posesión de Herodes y dijo: maten a todos los niños, échenlos al río, liquídenlos a todos, rapidito. Hermano, el Mesías no había estado aquí, alabado sea Dios, aleluya, no había cumplido ni 5 años y ya están buscando cómo matarlo. Aleluya. Porque Cristo apareció. Y me gusta esa expresión porque Juan también dice en Primera de Juan capítulo 3 y verso número 8 que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
apareció. Se le acabó el jueguito al diablo. ¿Yo creía que alguien le iba a dar gloria a Dios? Aleluya. Satanás estaba haciendo fiesta y estaba haciendo escándalo. Amén. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A su nombre gloria. Amén. Aleluya. Así que, hermano, encontramos esas tres declaraciones contundentes acerca de la vida perfecta, impecable de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para concluir, veamos al menos, amén, brevemente, al menos, gloria a Dios, espérate, que se me fue el bosquejo, aleluya. Aquí está. Veamos al menos 5 testimonios de gente que tuvieron algún tipo de interacción con Cristo y que llegaron a la conclusión de que Cristo era impecable. 5 personas. 5 personas, escuche bien. Encontramos en Juan 19:4 un hombre llamado Pilato. Así que, usted me disculpa, pero no todos los que van a declarar aquí que Jesús era perfecto, era impecable, no todos eran creyentes. Y eso dice mucho. No puede decir Pilato era un seguidor de él y por eso decía que era Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 19, verso 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. O sea, usted sabe lo que es que Jesús está ante el escrutinio de Pilato, está indagando a ver el por qué están pidiendo que se le crucifique. Y Pilato llega a la conclusión de que este hombre no ha hecho nada. Él no ha cometido delito alguno. En otras palabras, él no ha pecado. No ha pecado. Y de ahí, ¿verdad? La famosa frase de: no, este se lavó las manos. Pilato se tuvo que lavar las manos porque dijo: porque yo no encuentro nada malo en él, y con eso lo quieren crucificar. Así que ahí encontramos el testimonio de un impío, de un idólatra, no de un seguidor de Jesús, diciendo que en él no había pecado, en él no había ningún delito. ¿Quién más da testimonio de eso? La esposa de Pilato. La esposa de Pilato. Eso lo vemos en Mateo 27:19. Mateo 27:19. Dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea, esta mujer, ¿verdad?, en su tiempo de descanso, había tenido unas experiencias en sueños. Era, ¿verdad?, de una manera Dios se le estaba revelando. Estaba diciendo: ese hombre es justo, ese hombre es inocente, en él no hay delito, en él no hay pecado. Y ella le advierte a Pilato, dice: no te metas en ese asunto, ni vayas a castigar a este hombre, porque ese hombre es justo. Una mujer impía también. ¿Quién más da testimonio? El mismo Judas, después de que lo vende. Después de que lo vendió, dice Mateo 27:4, que fue a donde aquellos que le habían pagado, y dice: yo he pecado entregando sangre inocente.
Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Judas, el que lo entregó, el que tenía unos intereses ahí económicos para entregar a Jesús, tuvo que terminar reconociendo: este hombre es inocente. Salvo, este hombre es inocente. Yo lo entregué, pero entregué sangre inocente. Aleluya. ¿Quién más dio testimonio? Culmino con estos dos. El ladrón moribundo que estaba crucificado allá junto con Jesús. Lucas 23:41. Lucas 23:41. Aquel hombre expresó y dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Es tremendo, hermano. Si la gente pudiese hablar así de nosotros. Es tremendo, ¿verdad? Este ningún mal hizo. O sea, que este hombre, estando ya en la agonía de su muerte, reconoció que aquel que estaba crucificado junto a él era una persona justa. ¿Quién más reconoció? Por último, ¿verdad? Hay muchos más, pero comparto 5 con usted. El centurión romano. El centurión romano. Lucas 23:47. Lucas 23:47. Dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y eso fue en momentos, hermano, de la crucifixión de Jesús, porque allí hubieron muchos acontecimientos. Entre ellos, ¿verdad?, fue que todo el cielo se cubrió de tinieblas. Y cuando Cristo entregó el Espíritu, hubo un gran terremoto allí. En el templo el velo se rasgó, se partió por la mitad. Cuando la gente empezó a ver todo lo que estaba sucediendo, este centurión tuvo que reconocer: verdaderamente este hombre era un hombre justo. Este no era un malhechor. Amén, aleluya. Era el impecable Dios entregando su vida en la cruz del Calvario. Jesús el impecable. A su nombre gloria. Aleluya. Y así por el estilo, hermano, encontramos nosotros cantidad de textos bíblicos que confirman una y otra vez la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escuchamos gente, ¿verdad?, decir, y vuelvo a enfatizar en esto, que Cristo pudo haber pecado pero no lo hizo, estaríamos diciendo entonces que Dios es capaz de pecar. Amén. Pero no, la santidad es una virtud positiva que no tiene lugar para el pecado ni tiene ningún tipo de interés en él. Hermano, Cristo no podía pecar porque simplemente él odia el pecado. Él aborrece el pecado. Él detesta el pecado. Ahí podemos traer, ¿verdad?, un pequeño debate. Y con el pecado, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo en suspenso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Hay un amor, hay un afecto que el Señor siente por su creación, pero eso no quiere decir que Él está contento con la creación. Él odia, detesta y aborrece el pecado. Y dice que su ira está sobre el impío todos los días. Dice que Él está irado contra el impío todos los días.
y que Él abomina y aborrece el de ojos altivos, la lengua mentirosa, el que da falso testimonio, el que siembra discordia entre los hermanos, y por ahí para abajo dice que Él lo detesta, lo aborrece, lo odia. A su nombre y gloria. Yo no sé si fue el Dalai Lama que una vez dijo que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. De ahí fue que salió eso. Creo que fue el Dalai Lama. O sea, que eso no se lo inventó un cristiano, eso se lo inventó un impío. Que tiene que estar en el infierno, los hombres de la luz. Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador también. Porque el que Él va a enviar al infierno no es el pecado el que Él va a enviar al infierno. Él envía al infierno a quién? Al pecador. ¿Sí o no? Eso es de ahí. Eso es así. Enviaba, ¿verdad? No sé ni cómo lo hacía, las prácticas pecaminosas para el infierno y ustedes ven que hacer conmigo. No, hermano. Dios detesta, pero hay un amor. Amén, aleluya, que el Señor siente por su creación. Alabado sea Dios. Y dado el caso del sacrificio que Cristo, ¿verdad?, hizo en la cruz del Calvario, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, aleluya. La máxima expresión de amor de Dios hacia el hombre fue entregar a su Hijo Cristo para perdón de pecado.